el último, en este de acá. Ajá. Entonces, como solamente te interesa lo que pasa en este cuadrante, pues lo que podrías hacer es tabular en 0 y pues no sé, tabular aquí en algún otro punto, el que tú quieras. Y ya, pues así, o sea, ya sabes que es una parábola, entonces nada más acuérdense de trazarla pues así curvita, ¿no? Porque ese es un error que he visto que hacen. O sea, dicen que es una parábola, pero agarran y me ponen 2 puntos y los unen así. Eso no es una parábola, es una recta, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado con que sea curva y con que sea, en este caso, pues cóncava hacia arriba. O sea, que grafiquen bien. ¿Pero sí se entendió? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a seguir. No estábamos viendo derivación implícita, ¿se acuerdan? Y nos habíamos quedado en los problemas de aplicación. Entonces, en este es el segundo, nos dan esa ecuación y nos piden encontrar todos los puntos. Acuérdense que puntos pues, se refiere a coordenadas, donde la recta tangente es tanto horizontal y vertical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué se tiene que hacer en este problema? ¿Derivar? Derivar. Y luego cuando derivemos, ¿qué vamos a hacer con esa derivada? ¿La despeja? ¿Qué vamos a despejar? X o Y. No. A ver, hay que ver lo que queremos encontrar, ¿no? Queremos encontrar rectas tangentes horizontales y rectas tangentes verticales. Entonces, pues hay que ver qué es lo que significa eso, ¿no? O sea, que en algún punto la recta tangente sea horizontal. ¿Eso qué significa? ¿Que la derivada va a ser 0? Exacto, ¿no? O sea, que la pendiente en ese punto va a ser 0, pero ya sabemos que la pendiente es la derivada, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar las rectas tangentes horizontales? Sacamos la derivada y, Igualamos a 0. exacto, y la igualamos a 0, ¿de acuerdo? Y así ya se van a sacar las coordenadas de los puntos en donde la recta tangente sea horizontal. Ahora, que la recta tangente sea vertical, ¿qué significa? Que sea indefinida. Exacto, que la pendiente está indefinida. Y ya sabemos que la pendiente es la derivada. Entonces, para encontrar las rectas tangentes verticales hay que ver en dónde se indetermina nuestra derivada. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, primero la derivada, ¿no? ¿Y qué vamos a utilizar para derivar la ecuación? Derivación implícita. Exacto, ¿no? Porque está en forma implícita. Entonces, a ver, derívenla y me dicen cuánto les queda la derivada.
Ya. ¿Cuánto quedó la derivada? 2x más y sobre x más 2y. Mm, a ver. Vamos a revisarla, ¿sale? ¿Qué tenemos que hacer primero? Derivar x cuadrado. Vamos a derivar uno por uno, ¿no? O sea, este paso de marcar aquí derivada respecto de x, y ya entienden lo que tienen que hacer, directamente la derivada, pero pues yo se los pongo por si a alguien todavía le cuesta trabajo, ¿no? Entonces, para el primero, derivamos normal, ¿no? Porque tiene solamente x, estamos derivando respecto de x. Entonces queda 2x. El segundo, ¿cómo queda? Queda más y es de y sobre x por x. Más x de y de x. ¿Sí les quedó así? Bueno, y si ven por qué no, es regla del producto. Derivada de la primera, que sería derivada de x, que es 1 por la segunda, y. Más la primera, que es x, derivada de la segunda. Derivada de y solita es de y de x. ¿Hasta ahí dudas? Luego el tercero, ¿cómo queda? 2y sobre dx igual a 0. 2y de x. Ajá. Así. Y, ajá, exactamente, igual a 0, ¿no? Y ahora ya nada más hay que pasar los que tengan de y de x de un lado, ¿no? O sea, este se queda aquí, este también se queda aquí. Y del otro lado pasan, pero pasan restando, ¿cierto? Así. Y luego si sacamos factor común del lado derecho, o sea, se va a quedar este. Bueno, lo que le voy a quitar es el de y de x y el de y de x, ¿no? Entonces nada más van a quedar el x y el más 2y. Entonces si saco factor común, pues queda así. ¿Sí queda claro ese paso? Sí. Y eso es lo que voy a pasar dividiendo, ¿no? Entonces, sí es esto de aquí, solo que se les fueron estos signos de aquí arriba cuando pasaron, cuando hicieron el despeje, ajá. Sí está claro que se fueron esos, bueno, que se les pasaron esos signos de ahí. Sí. Ok, entonces ya tenemos la derivada. Entonces primero vamos a sacar tangentes horizontales. ¿Y qué teníamos que hacer? Igual a 0. Ujú. Vamos a igualar la derivada a 0. Que eso sea igual a 0 significa que ¿qué? Que lo de arriba tiene que ser igual a 0, La ¿no? de arriba es 0. Exactamente. Y entonces vamos a despejar, ¿no? O sea, y es igual a menos 2x. Y esto es lo que vamos a tener que sustituir. Ajá. O sea, vamos a sustituir x, y, pero y va a valer esto. ¿De acuerdo? O sea, cuando les quede la sustitución en términos de la otra, lo que van a hacer es sustituir así. ¿Sí quedó claro cómo? O sea, porque como y lo despejamos en términos de x, entonces vamos a poner las coordenadas en términos de x. X pues queda como x y y como el despeje. ¿Sí está claro de dónde salió esa coordenada que vamos a sustituir en la ecuación original? Sí. Ok, entonces vamos a sustituir aquí, ¿no? X cuadrada, pues así, más x por y, que es menos 2x, más y cuadrada, no es cierto, pero y es menos 2x, todo eso al cuadrado, igual a 3. Y ya podemos hacer las cuentas, ¿no? Es x cuadrada menos 2x cuadrada más 4x cuadrada
igual a 3. Y entonces sumamos las x cuadradas del lado izquierdo. 1 menos 2 menos 1 más 4, 3 igual a 3. O sea, x cuadrada igual a 1. O sea, x igual a ¿qué? 1 y menos 1. ¿Raíz de 1? Exacto, 1 y menos 1. Las dos, ¿no? Porque despejamos ambas raíces. Y entonces estos son los dos puntos. Ajá. O sea, un punto va a tener coordenada x igual a 1 y el otro x igual a menos 1. ¿Y cómo voy a sacar y? Pues así, con el 1 que es menos 2. En el otro vale menos 2 por menos 1, que es 2. Y aquí, en estos dos puntos, es en donde tenemos tangentes verticales. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Ahora, para sacar las tangentes horizontales, que diga las verticales, ¿qué hay que hacer? Cuando lo de abajo se... Exacto, ¿no? Entonces hay que ver cuando esto no definido es porque lo de abajo es 0, porque es un cociente, ¿no? Y entonces hay que despejar, ¿no? ¿Qué quieren despejar, X o Y? ¿Qué despejamos? X. Entonces, X igual a menos 2Y. Esto es lo que vamos a sustituir. Entonces, como estamos despejando en términos de Y, nuestra coordenada tiene que tener puras Y. Entonces, en X, ¿qué voy a poner? Menos 2y. Ajá. Y en Y, pues a Y, ¿no? Que es la que voy a utilizar. Y eso es lo que voy a sustituir en mi ecuación original, que se ve ahí arriba, ¿no? X cuadrada, pues es menos 2y al cuadrado. Luego más X por Y más Y al cuadrado igual a 3. Y hacemos las cuentas, ¿no? Ya me las voy a saltar, ¿está bien? O sea, yo nada más les voy a decir cuánto vale Y. ¿No hay problema? No. Entonces Y queda igual a 1 y a menos 1. Y entonces eso quiere decir que los puntos en donde hay tangentes verticales, ¿cuáles son? Menos 2,1 Ajá, y 2, menos 1. exactamente, ¿no? Entonces lo que hicimos fue poner aquí los dos valores de Y que nos dieron y luego sustituir acá con este valor de Y correspondiente para sacar su X. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Ahora el siguiente. Es la producción de una fábrica, está su ecuación, un número de unidades al día. X es el número de horas de trabajo calificado que se usan y el número de horas de trabajo no calificado. Y actualmente se están utilizando 80 horas de trabajo calificado y 200 horas de no calificado. Nos piden emplear el cálculo, o sea, derivadas, para determinar el cambio que se tiene que realizar en el trabajo no calificado para compensar que el trabajo calificado aumenta 1 hora, pero asegurando que se mantenga la producción actual. ¿Sí está claro? Entonces, para empezar, ¿qué es lo que me están pidiendo que haga? O sea, ¿qué tengo que encontrar? El cambio para el trabajo no calificado. Exacto, ¿no? O sea, tengo que encontrar este cambio en el trabajo no calificado que compensa el incremento de 1 hora del calificado, ¿no? Entonces, cambio ¿quién nos da ese cambio?
¿Quién nos da ese cambio? Pues, La derivada, exactamente, ¿no? De Y de X. Porque Y es el trabajo no calificado, ¿no? Entonces es cómo está cambiando el de arriba respecto al de abajo cuando el de abajo aumenta a 1. Con ese que es la derivada. Nos dice qué le pasa al de arriba cuando el de abajo está aumentando 1. Entonces eso es justo lo que nos están pidiendo. Además nos dicen que actualmente, bueno, X cuánto vale. el número de horas, 80, ¿Cuánto? 80, Sí. ¿Y Y? 200. Exacto, ¿no? Y eso nos lo da esto de aquí, ¿no? Que se utilizan 80 de trabajo calificado y 200 de no calificado. ¿Ok? Y además, ¿qué otra cosa nos están pidiendo? ¿Qué condición nos piden? Que la producción sea la misma. Exacto, ¿no? Que se mantenga el nivel de producción actual. Si nos pidieran encontrar como tal el nivel de producción actual, ¿qué se tendría que hacer? Evaluar X y Sustituir Y. X y Y. Ajá, evaluar X y Y, ¿no? En la ecuación Q arriba. Pero como vamos a derivar implícitamente, ¿qué les dije que se podía hacer con ese nivel actual? O sea, ¿lo necesitamos calcular como tal? no, No, porque era una constante, ¿no? Exacto, y cuando la derivemos vas a hacer, o sea, si quieren lo pueden hacer, pero pues es como tiempo que van a perder ahí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir, C el nivel de producción actual. ¿Cuál? Pues no sé, pero le voy a decir que C, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi ecuación? Pues es exactamente la misma de arriba, solamente que en lugar de igual a Q, pues es igual a Y, ¿no? O sea, 0.08x cuadrada más 0.12xy más este de aquí igual a 0. Esa es la ecuación con la que voy a estar trabajando, ¿de acuerdo? Entonces lo único que hay que hacer pues es encontrar la derivada y después, ¿qué cosa? Ya que se encuentra la derivada, ¿qué hay que hacer con esa derivada? Igualarla a 0. No, sustituir, sustituir los niveles actuales, ¿no? 80 y 200. Acuérdense que esto es sustituyendo en x0 y es 0. Y entonces eso nos va a decir qué pasa con y0 cuando x0 aumenta 1. ¿De acuerdo? Entonces por eso vamos a sustituir en 80 y 200, porque así cuando 80 aumente a 81 horas, pues esa derivada nos va a decir qué va a pasar con y. Ajá, o sea, qué tiene que hacer, si tiene que aumentar, disminuir y cuánto. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, saquen la derivada, la evalúan y me dicen qué tiene que pasar con el trabajo no calificado.
¿Ya quedó? ¿Ya está? No, Ok, otro par de minutos. ¿Lo podemos revisar? Sí. A ver, ¿la derivada sí la pudieron sacar? Mm, pero creo que sí. A ver, ¿cuánto les dio la derivada? Menos 0.016x Ujú. de y. ¿Menos qué? 0.12y Ajá. sobre 0.12x más 0.06y. ¿Quieren revisar la derivada o a todos les quedó así? Yo sí la quiero revisar, por favor. Ok. ¿Le sigo poniendo el d de x acá sumando o ya podemos derivarla directamente? ¿Te lo ponemos o ya no? Directa. Ah, lo podemos poner Sí, no hay por, problema. por eso. Es el primer sumando más el segundo, derivada del tercero y derivada de la constante. Entonces el primero lo derivamos normal, ¿están de acuerdo? Fue 0.8 por 2x, o sea 0.16x. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? sí, Después para el que sigue utilizamos regla del producto, ¿no?
Esta es la primera y esta es la segunda. Entonces, derivada de la primera es 0.12 por la segunda, más la primera por derivada de la segunda. La derivada de la y solita es de y de x. Más el tercero, igual lo derivamos con regla de la cadena, pero al final derivamos a la y también. Entonces es 0.03 por 2, 0.06, y, le restamos 1 al exponente y derivamos la y. Y del lado derecho, 0. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Ninguna de esas cosas? No, no, no. Ok. Entonces, de este lado se van a quedar estos, que son los que tienen dy de x, ¿no? Voy a sacar factor común de una vez. Al primero, si le quitamos el dy de x, o sea, si le quito esto, me queda el 0.12x. Al segundo, me va a quedar esto de aquí, más 0.06y. Y los dos con su dy de x. Del otro lado paso lo que no marqué. Como están positivos, pues van a pasar negativos. Y ya por último, esto que está aquí entre corchetes, pues como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y nos va a quedar esto de acá arriba. ¿Alguna duda? No, Muy bien. Y después esa es la que tienen que evaluar, ¿no? O sea, tienen que evaluar de y de x en ¿qué es? 80-200. O sea, x y y, los que están ahí en rojo, ¿no? Si la evalúan, ¿cuánto les da? Menos 1.17. 17. ¿No les da menos 1.7? Me Sí, a salió mí sí me dio 17. eso. Ay, 7 o 17. 17. Menos 1.703. ajá. A ver. Un segundo. A lo mejor se me fue a mí el 1 cuando hice las cuentas. Entonces, 1.703, ¿no le da eso? No, menos 1.1703. No, a mí sí me da lo que le dio a usted. Ay, estoy mal entonces. Sí, yo creo que se te fue. Sí, porque ya lo acabo de checar en la calculadora otra vez. Bueno, pero nada más es hacer bien las cuentas, ¿no? O sea, da igual si es 1.7 o 1.17. Ya nada más revisamos bien las cuentas. Pero entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Ahí está arriba en azul, ¿no? Lo que representaba esa derivada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues podría ser que el cambio en, en el trabajo calificado cuando aumenta una hora, se tendrá que disminuir una hora .703, no sé cuánto equivalga, en el trabajo no calificado para mantener el mismo nivel de producción. Exactamente. Entonces, por lo tanto, el trabajo no calificado, que es Y, debe disminuir 1.7 horas aproximadamente para mantener el nivel de producción. ¿Sí queda claro? Sí. Ahora, una manera en que lo pueden verificar
es que originalmente se tiene que hay 80 horas de trabajo calificado y 200 de no calificado, ¿no? Si ustedes hicieran las cuentas, la producción con esos niveles les va a dar 3,632 unidades. Ujú. Si realizamos el cambio, entonces tenemos que X aumentó 1, ¿no? Entonces, nuevo X va a ser 81. O sea, va a ser 198.3. Y si ustedes hicieran las cuentas, esto más o menos también les va a dar esto de aquí, 3,632. O sea, puede ser que les dé un poquitito menos, un poquito más, porque por eso el cambio es aproximado, ¿no? Pues a por los decimales y todo eso. Pero esa es una manera en que ustedes lo pueden comprobar. Ajá, o sea, que sí se está manteniendo el nivel de producción. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Muy bien. Ahora el siguiente. Nos dice que el precio del artículo es $P la unidad y que el fabricante está dispuesto a ofrecer X cientos de unidades donde se cumple esa ecuación de ahí. Y nos pregunta la rapidez con que cambia la oferta cuando el precio es $4 la unidad y está aumentando a una tasa de 87 centavos por mes. Entonces, para empezar, este es un problema de qué. ¿Cómo se llamaba este tipo de problema? Ah, aproximación. No. ¿Cuántas variables tenemos en este problema? 2. Dos principales, ¿no? Que es X, que es la demanda, y P, que es el precio. No, X es la oferta que digo. Pero además hay una tercera variable. ¿Cuál es? ¿El tiempo? Precio. El tiempo, ¿no? ¿Y cómo se llamaba este tipo de problemas en donde había dos variables principales y una tercera, que era el tiempo que las relacionaba? ¿Diferencia de tasas? Tasas relacionadas. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, que dijimos que la ecuación relacionaba las variables principales, pero después con la información que nos daban y las derivadas podíamos relacionarlas con la tercera variable que era el tiempo. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok. Entonces, a ver, ¿cuál es la información que nos están dando? Que el precio es 4. Ajá, el precio es $4 la unidad. Esa es la primera información. Entonces, tenemos, para empezar, que P es igual a 4, ¿no? ¿Qué otra cosa nos están dando? Aumenta cada mes 87 centavos. Exacto. ¿Cómo voy a escribir ese aumento? Punto 87 por mes. Pero ese punto 87, ¿a quién va a ser igual? ¿La pendiente? P más punto 87. No, no es una suma, sí es una pendiente, o sea que es una ¿Derivada? Derivada. derivada. ¿La derivada de quién respecto de quién? De P de X. No es P de X, ¿no? A ver, acuérdense, ponemos arriba PDT. quién PDT, cambia ¿no? y abajo respecto de quién. ¿Quién está cambiando? P. PP, el precio. Es respecto de quién. De Y. Tiempo. T, Del del tiempo. tiempo. Exactamente, ¿no? Porque es lo que está diciendo. O sea, cuando pasa el tiempo, el precio cambia. Ahora vamos a escribir cómo cambia. Para empezar, positivo o negativo. Positivo.
positivo porque está aumentando. ¿Y qué número pongo? Punto 87. Exacto, ¿no? Porque estamos trabajando con dólares. Entonces, ¿sí se entendió de dónde salió esa derivada? Arriba, ¿quién cambia? Y abajo, respecto de quién. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Ahora, que eso es lo que ya me dan. Pero, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero encontrar? La rapidez. La rapidez con la que, ¿qué? Cambia la oferta. Exacto. Eso es lo que yo quiero encontrar, ¿no? Y esa rapidez con la que cambia la oferta, ¿a qué es igual? A dy respecto de dt. Ajá, respecto del tiempo, pero no es Y. ¿Quién es la oferta? X. Exacto, ¿no? Arriba dice, se ofrecen X cientos de unidades. O sea, X es la oferta. Y como es la rapidez, pues cambia conforme pasa el tiempo. Entonces, por eso es respecto del tiempo. ¿Sí quedó claro de dónde salieron esas tres cosas? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, bueno, con la primera información que nos dan, ¿qué podemos obtener? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Sobre todo con la información azul. ¿Qué puedo yo sacar con P igual a 4? Sería 4 más punto 87t. No, no, nada más, ahorita primero nada más voy a utilizar lo azul. O sea, qué otra cosa me están dando? Además de todo eso que ya marqué, me están dando una cosa más, La oferta. la ecuación, La ¿no? ecuación, sí. Ajá. Entonces yo puedo sustituir ahí a quién? AP. Al precio para sacar el valor de X, ¿no? Y ya con esos tres valores, con el valor de X, el valor del precio y el valor de una de las derivadas, que es la roja en este caso, ya voy a poder sacar cuánto vale la otra derivada. Ese era el punto de las tasas relacionadas, que yo necesito cuánto valen mis variables principales, que son X y P, y cuánto vale una de las derivadas. O sea, la derivada de alguna de las principales respecto del tiempo. Con esas tres cosas ya puedo sacar la derivada de la otra variable principal respecto del tiempo también. Pero necesito tres datos a fuerza. ¿De acuerdo? Entonces se sustituye, ¿no? 3 por 4 al cuadrado menos x cuadrada igual a 12. Resuelven, despejan todo eso y les va a quedar x igual a 6 y a menos 6. O sea que para términos de este problema, ¿cuánto va a valer x? Ah, 6. más o menos. 6, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando la unidad cuesta $4, ¿cuántas unidades están ofreciendo? 6. 6. ¿No? ¿Cuántas unidades están ofreciendo? 600. 600, porque estamos en cientos de unidades, ¿de acuerdo? Entonces tienen que tener cuidado con eso, porque cuando pongan la interpretación, pues tienen que poner los números correctos, ¿sí? X vale 6, pero la oferta es 600 unidades. Entonces ya teniendo esos tres datos, ahora sí ya podemos sacar la ¿qué? ¿Qué es lo que yo quiero obtener? La derivada. La derivada respecto del respecto de quién Del voy a precio. derivar. No, respecto de Tiempo. quién voy a derivar. Del tiempo, ajá. Entonces, pues derivamos. Aquí sí les recomiendo que pongan respecto de quién,
para que no se les olvide, porque están manejando tres variables diferentes. Ajá. Segundo sumando igual a la derivada de 12. Y acuérdense que aquí, como estamos derivando respecto de la tercera variable, tanto x como p se comportan como funciones. Ajá. Entonces, eso quiere decir que la primera derivada, ¿cómo me queda? 6p de p sobre dt. Exacto. Porque es regla de la cadena, ¿no? Bajo el exponente, le resto 1 y luego derivo lo de adentro. ¿A cuánto queda? 2x de x sobre dt. Exacto. Lo mismo, regla de la cadena. Bajo el exponente, le resto 1, derivo lo de adentro. Y del lado derecho, Igual a 0. exacto. Ahora, lo que yo quiero es lo que está ahí en verde, ¿no? De x de t. O sea, yo quiero esto que está aquí. Entonces, ese es el que voy a despejar y nada más aparece una vez. Entonces, solamente tengo que despejar, ¿no? Lo que puedo hacer es, bueno, como este está restando, lo voy a mandar del otro lado sumando para que me quede todo positivo, ¿no? dp de t igual a 2x de x de t. Pero pues eso yo lo puedo voltear, ¿no? O sea, me queda igual a esto. Así. Nada más lo volteé para que del lado derecho me siga quedando lo que yo, que diga del lado izquierdo, ¿no? Luego, ¿qué le estorba a ese de x de t? El 2x. ¿Y qué le hago? ¿Está dividiendo? Exacto, ¿no? Arriba, lo que ya tenía del lado derecho, y abajo, lo que se pasa dividiendo. Entonces, esa es mi derivada, ¿de acuerdo? Ya obtuve mi derivada. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esta derivada? Evaluar 0.87. Sustituir, ¿no? ¿Qué valores voy a sustituir? 4 y 0.87. Y falta otro. El 6. Exacto, ¿no? 6 por p, que vale 4. La derivada de p respecto de t vale 0.87 sobre 2 por x, que vale 6. Ajá. Pues voy a sustituir los tres valores que les dije que íbamos a necesitar. Las dos variables principales y una de las derivadas respecto del tiempo. Hacen las cuentas y esto es 1.74. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que al aumentar el precio en 87 centavos, la oferta aumenta 1.74%. Ajá, o sea, cuando tenemos ese precio y esa tasa, pues eso es lo que va a aumentar la oferta, ¿no? Entonces, por lo tanto, la oferta aumenta 1.74, ¿qué? Cientos de unidades. Cientos de unidades al, Mes. exacto, ¿no? Acuérdense que siempre que tenemos una derivada tenemos así, ¿no? O sea, las dos unidades, ¿no? El de arriba y el de abajo. Entonces, cientos de unidades al mes. Esa es una manera de ponerlo. La otra, pues es que directamente pusieran 174 unidades al mes, ¿no? Multiplicándolo por el 100. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno. Ok. Entonces, este es súper parecido, ¿no? O sea, es el precio de un artículo, nada más que en este caso tenemos demanda en lugar de oferta, ¿no? La demanda de los consumidores es X cientos de unidades, donde cumplen esa ecuación X y P. Y nos preguntan la rapidez con la que cambia la demanda X respecto al tiempo, cuando el precio es $7 y disminuye a una tasa de 75 centavos por mes. Entonces, tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Están de acuerdo?
Sí, Ok. Entonces, mm, nada más díganme, ¿cuál es la derivada que quieren encontrar? dx sobre dt. Exacto. ¿Cómo cambia la demanda respecto al tiempo? ¿Sí? ¿Y cuál derivada les están dando? ¿No? dp sobre dx, ¿no? Ujú. dp sobre De, dt. Ajá. O sea, les están diciendo que el precio, ¿cómo está cambiando respecto al tiempo? O sea, por mes, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, en este caso disminuye. ¿Sí? ¿Sí tienen claro lo que tienen que hacer? Sí. Ok, entonces resuélvanlo y lo revisamos ahorita en unos minutos.
¿Cómo van? Ya casi. Ok. Quince. ¿Ya está? Creo. Entonces, ¿cuánto tiene? Bueno, ¿cuál es la conclusión? ¿A qué rapidez cambia la demanda? Sí, es 0.15. 0.15. ¿Y eso qué significa? Que aumenta. Aumenta, Disminuye, ¿no? pues no sé, les dio positivo o negativo. Positivo. Entonces, si es positivo, aumenta, ¿no? Y el número te dice cuánto. Si es 0.15, eso significa que aumenta ¿qué? 150. No. 0.15, ¿no? Si lo quieres multiplicar, hay que multiplicarlo por 100, ¿no? O sea, recorrer el punto dos lugares, porque son dos ceros. 15. 15, ¿qué? Unidades. Cientos de Ujú. unidades. No, es 0.15 cientos de unidades o haces la multiplicación por 100 y ya nada más haces unidades. Entonces, hay dos opciones. Cientos de unidades o 15 unidades. ¿No? O sea, este 100 lo multiplicas ahí. Y luego Al mes. entonces cualquiera de esas dos al mes. ¿A todos les dio eso? ¿O sea, alguien le dio otra cosa diferente? ¿Quieren revisarlo? Sí, por favor. Ok. Pues primero díganme qué información les da el problema. Que P igual a 7. ¿Ah? Y dp sobre dt es igual a menos 0.75. sí, todos hasta ahí ven de dónde salió esa información. Sí, 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 sí. Ok. Entonces ya tenemos dos de los tres datos que necesitamos. ¿Cómo sacamos el tercero? Evaluando P en la función. Exacto, ¿no? Y bueno, 75x cuadrada más 17,7 al cuadrado igual a 5,300. Resuelven y les da que x vale. 7.71. Ujú. ¿Todos les dio lo mismo? Sí, sí, sí. Sí. Ok, y ya están las tres cosas que necesitamos. Ya podemos, ¿qué cosa? Derivar. Derivar, ¿no? Vamos a derivar la ecuación respecto de qué? X de t. Respecto del tiempo. Respecto de t. De t. Y el primer sumando, ¿cómo queda? 150x de x de t. Ujú. Regla de la cadena, ¿no? Y el segundo sumando, Nuestro P
de P de T. Ujú. Y del lado Ese. derecho, pues 0. ¿No? Y hasta ahí a todos les dio lo mismo, todos van bien. ¿Sí o no? Sí. Ok. Luego, pues nada más hay que recordar, ¿no? O sea, el que nosotros queremos es este. Entonces hay que despejar, ¿no? El despeje, pues ya lo saben hacer, ¿no? O sea, esto que está sumando, pues va a pasar restando. Luego esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y entonces esto les va a quedar lo que pasamos restando arriba. Y lo que vamos a pasar dividiendo, pues abajo, ¿no? ¿A todos les quedó igual la derivada? Sí. Ok. Y sustituimos, ¿no? De x de t cuando, bueno, sustituimos, ¿no? Dejen ponerlo acá abajo para que sepan el orden. Sustituyendo los valores de p, de x y de la derivada, pues esto les va a quedar punto 15. Y ya lo tienen, ¿no? Ya nada más hay que interpretar ese punto 15. Porque lo que nosotros queríamos era la rapidez con la que cambia la demanda respecto al tiempo. Entonces, por lo tanto, y bueno, aquí dicen, ¿no? Quien está arriba es el que va a cambiar. La demanda, como es positivo, aumenta, como ya hemos dicho, y luego estaban esas dos opciones, ¿no? X está dado en cientos de unidades. Entonces puedo poner punto 15 cientos de unidades o multiplicar por el 100 y poner solo unidades. Vamos a multiplicar por el 100 para que nos quede un número entero. 15 unidades y luego el tiempo está dado en meses. Entonces va a aumentar 15 unidades al mes. Y eso es todo. ¿Sí quedó claro Sí. para todos? ¿No hay dudas? Sí, profesora. No. Ok. Ahora, una definición. Bueno, yo creo que ya hemos tratado con estas funciones, pero las funciones de producción que tienen esta forma en general, o sea, A es una constante y luego tienen K y L. K está un exponente y L está a 1 menos ese exponente. Se denominan funciones de producción de Cobb-Douglas. Por ejemplo, esta que está aquí abajo, ¿no? Es 60 por K a la 1/3. Luego el en 1/3. 1 menos 1/3, pues es 2/3. Suman los dos exponentes, los de K y L les va a dar 1. Entonces puede ser 1/3 y 2/3, 1 medio y medio, 1/4 y 3/4, lo que sea, pero que le sume 1. Ese tipo de funciones, pues así se llaman Cobb-Douglas. Y ahora el problema. Es una fábrica, la producción está dada por esa función en unidades. K es la inversión de capital en miles de dólares y L es el tamaño medido en horas trabajador. Si la producción se mantiene constante, ¿a qué razón cambia la inversión de capital en un tiempo en que K es igual a 8, L es igual a 1000 y L aumenta a una tasa de 25 horas trabajador por semana? Entonces, ¿qué información nos están dando para empezar? K y L. Ajá, ¿no? Eso pues es obvio, ¿no? Nos están diciendo que K es igual a 8, L es igual a 1000. ¿Qué otra cosa nos están dando? Y que L aumenta a una tasa de 25 horas trabajador por semana. Ajá, ¿y cómo interpretamos eso? D de L sobre D de T es igual a 25. Exactamente, ¿no? Como es una tasa, pues es una derivada. ¿Quién aumenta? La fuerza laboral respecto del tiempo. ¿Cuánto? 25 horas trabajador por semana.
¿Y qué es lo que queremos obtener? D Recambio. DDT. Ajá, ¿no? La razón a la que cambia la inversión de capital en un cierto tiempo. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Justamente. La razón a la que cambia K, que es el capital, respecto del tiempo. Esa es la derivada. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿cuántos datos ya nos están dando? Los tres. Los tres. Entonces, ¿qué es ya que podemos hacer directamente? Derivar y evaluar. Exactamente, ¿no? Ya nada más una cosa, solamente es un detallito, ¿no? Nos dice que la producción se tiene que mantener constante. Entonces, si quisiéramos sacar el nivel de producción, tendríamos que evaluar, ¿no? K igual a 8 y L igual a 1000 en la ecuación de producción. Pero, como no nos interesa como tal, porque vamos a derivar, ¿qué hacemos? Sí, Lo tomamos como volvamos a una constante. constante. Exactamente, ¿no? Se hace el nivel de producción actual. Entonces, tenemos esta ecuación. O sea, esto nada más es para, pues como para hacerlo más formal, ¿no? O sea, para que no estemos trabajando, porque aquí Q es una variable, ¿no? Entonces, pues no, ya no estamos igualando una variable, estamos igualando una constante. No sé cuál es, pero tampoco me interesa, pero es constante. Y ahora sí ya podemos derivar. Vamos a derivar respecto de ¿quién? DT. DT. Exacto. Y del lado izquierdo, pues hay un solo factor, ¿no? Que es este de aquí. Y del lado derecho es C. Del lado izquierdo, ¿qué vamos a aplicar? La regla del producto. Exacto, ¿no? Esta es la primera y esta es la segunda. Entonces, la regla del producto nos dice derivada de la primera, pero la derivada de la primera por la segunda, por la derivada de la segunda. Ya está mi regla del producto. Y del lado derecho me queda igual a 0. ok. Se los escribí para que no se vayan a confundir. Como es la primera vez, creo que hacemos una derivada así con exponentes. Entonces, nada más por eso. Ahora sí, vamos a hacer primero esta derivada de aquí. ¿Cuánto me va a quedar esa derivada? 20K a la menos 2 tercios. Ajá, ¿no? Porque es 60 bajo el 1/3 K y le resto 1. ¿Pero qué más falta? Porque es regla de la cadena. DK sobre DT. Exacto, derivada de lo de adentro, que es de K de T. Ese 60 por 1/3, pues es 60 entre 3, que es 20. ¿Sí está claro para todos? Sí. Ok, y esa es la derivada y todo eso lo multiplica L a la 2/3 más 60K a la 1/3 por la derivada. ¿Cuánto es la derivada de L a la 2/3? ¿Cuál es esa derivada? 2/3 Un, L, L menos 1/3 Ajá, de DL respecto de DT. exactamente. Igual a 0. ¿Dudas hasta ahí? no. Ok. Y
pues ya no, nada más vamos a acomodar. O sea, ponemos primero los números, luego las letras y luego las derivadas. ¿Y por qué pude intercambiar? Pues porque aquí todo se está multiplicando, ¿no? Por. Entonces acuérdense que en las multiplicaciones, pues yo lo puedo escribir en el orden que yo quiera, ¿no? La siguiente, primero los números. ¿Cuánto es 60 por 2/3? ¿40? 40, ajá. Luego las letras y la derivada. ¿Y cuál de esas dos es la derivada que a mí me interesa? De K respecto de T. Exacto. Entonces, esta es la que voy a despejar, ¿no? O sea, esto de aquí, ay, lo voy a mandar restando y luego todo lo que está acá, ¿cómo lo voy a mandar? Dividiendo. Exacto. ¿Para todos queda claro este despeje? Sí. Ahí está. Esa es la derivada, ¿ok? Y ya que lo tengo, ¿qué hay que hacer? Evaluar. Sustituir. Ajá, sustituir, ¿no? Con los tres valores que me dieron. K igual a 8, L igual a 1000 y DL de T igual a 25. Ajá. Entonces, bueno, ya no se los voy a escribir, pero sustituyendo esta derivada queda igual a menos 0.4. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el capital se reduce Ajá. 0.4. Y hay que ver en qué unidades, ¿no? El capital en Ujú. qué unidades está dado. En miles de dólares. Miles de dólares, ¿no? Entonces tengo dos opciones, poner 0.4 miles de dólares, pero pues no nos gustan tanto los decimales, ¿no? Entonces, ¿cómo convierto ese 0.4 miles de dólares? Multiplicando por 1000. Exacto, ¿no? 0.4 por 1000 dólares, ¿no? O sea, 400 dólares. ¿Sí queda claro esa conversión? ¿Qué? Al mes, ¿no? No, Ah, no, por semana. a la semana, ¿no? Porque el tiempo está dado en semanas. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Entonces, bueno, nada más déjenles pongo la nota que es de donde salió este 400 aquí. El siguiente es súper parecido, ¿no? La producción está relacionada con los insumos X y Y. O sea, en este caso X y Y representan unidades de ciertos insumos necesarios. Y nos piden estimar el cambio que se tiene que realizar en el insumo Y para compensar una reducción de 0.8 unidades en el insumo X de manera que la producción se mantenga. Entonces, para empezar, vamos a poder utilizar la derivada como tal, porque acuérdense que la derivada, o sea, yo quiero estimar el cambio que se tiene que realizar en quién. En el insumo. ¿En cuál insumo? X. No, ¿qué dice el problema? El cambio que debe realizarse en el insumo. Ah, Y. Ajá. Entonces, el cambio que tiene que tener Y cuando X está cambiando, ¿no? Pero esa derivada, ¿qué representa? Representa el cambio en Y
cuando X, ¿qué cosa? Aumentaba 1, ¿no? Exacto, aumenta 1. Y eso es lo que está pasando en este problema. X está aumentando 1. No, se está reduciendo. Se está reduciendo y ni siquiera 1, ¿no? 0.8 unidades. Entonces, ¿qué utilizábamos cuando nuestra X no aumentaba una unidad completa, sino tenía otro cambio? ¿Qué utilizábamos? ¿Cómo se llamaba la otra cosa que podíamos usar? La segunda derivada, No, lo vimos en análisis marginal. O sea, porque nosotros podíamos estimar los cambios, ¿no? Pero nos teníamos que fijar. Si nuestra variable respecto a la que estaba cambiando aumentaba una unidad, usábamos directamente la derivada. Pero si no cambiaba una unidad, si no cambiaba en otro, lo que fuera, cualquier otro cambio, no utilizábamos la derivada como tal, sino utilizábamos una fórmula. ¿Cómo se llamaba esa fórmula? ¿Cómo se llamaba esa fórmula, chicos? ¿Fórmula de qué? Aproximación. Exactamente, fórmula de aproximación, ¿no? Y esa me servía para estimar cambios cuando X no aumentaba una unidad completa. Ajá. ¿Sí se acuerdan de eso? Que sí usábamos la derivada en la fórmula, pero no utilizábamos la derivada solita. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí. ¿Y cuál era la fórmula de aproximación? 100 por la derivada y Era cambio porcentual, ¿no? Cuando multiplicábamos por 100 era el porcentaje. Pero la fórmula de aproximación solita era cambio en Y es igual la derivada de la función. a la derivada por el cambio en X. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Bueno, espero que sí se acuerden. Si no, pues ahí está. Pero esa es la fórmula de aproximación. Ajá, o sea, el cambio en la variable que yo quiero, que en este caso es Y, multiplicado por la derivada de esa variable respecto de la otra, por el cambio en la otra variable. Ajá. Y la derivada, pues la podemos calcular, ¿no? Con derivación implícita. Pero ¿cuál es el cambio en X? menos 0.08. Exactamente. Y entonces ya nada más resta sacar la derivada. Ah, bueno, pero la derivada la tenemos que evaluar en el nivel actual, ¿no? Actualmente, ¿cuánto vale X? 30, Y Y. 20. Ok, entonces ahí están los tres datos que vamos a usar. Los de arriba, el de arriba para la fórmula y los de abajo para evaluar en la derivada. ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer? Sí. Ah, bueno, y otra cosa, ¿no? Nos piden que la producción se mantenga en el nivel actual. Entonces, esa ecuación la tengo que igualar a, 0. no, ¿AC? a C, ¿no? O sea, acuérdense, voy a decir que C es mi nivel actual, ¿no? Y entonces mi ecuación queda exactamente igual, pero igualada a C. Y ahora díganme, respecto de quién voy a derivar.
Voy a realizar la derivada respecto de de X de T. no. ¿Respecto de quién? Vean la fórmula. ¿Cuál es la derivada que yo quiero? Y, dy de, X. entonces voy a derivar respecto de, De Y de X. no. Respecto de es solamente la variable que está abajo. ¿Respecto de quién voy a derivar? X. X. De x. Ajá. Derivada respecto de x. Se lee completo de y de x, pero la de abajo nos dice respecto de quién estamos derivando. Ajá, solamente la de abajo. La de arriba es a quién, la de abajo es respecto de qué. Sí queda claro por qué estoy derivando respecto de x. O sea, en esta ocasión ya no tengo el tiempo, ya no están cosas relacionadas. Ajá. En esta ocasión solamente tengo x y y, pero voy a usar fórmula de aproximación porque x no está aumentando una unidad completa. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Cómo me queda la primera derivada? 6X cuadrada. La segunda, 6X. es fórmula del producto, ¿no? Ah, sí. Entonces, x Por Y cuadrada. ajá, Y 2Y por DY sobre DX. ajá. Aquí derivamos la segunda, que es y cuadrada, ¿no? Entonces es regla de la cadena, 2y, derivo lo de adentro. Más, ¿cómo se va a derivar el tercero? Regla de la cadena. Exacto. Entonces, ¿cómo queda la regla de la cadena? Se baja el 3. Ujú, Lo mismo de adentro. ajá. Y 1. No. Le restamos 1 al exponente, ¿no? Entonces, ¿a cuánto queda? Cuadrada. Si estaba la 3, 1. luego derivada. Sí. Ok. Entonces tenemos 6x cuadrada más 6xy cuadrada. 3 por 2, 6. X cuadrada y de x más esto que está aquí por la derivada. ¿Cómo derivamos esa suma? Derivas cada cosa, ¿no? Ajá, entonces derivada de 1 0. y pues ya no lo voy a poner, ¿no? Y derivada de y, De Y de X. exacto. Entonces es solamente esto por dy de x igual a 0. ¿Dudas hasta ahí? Ok. Esto se tiene que quedar de este lado igual que esto, ¿no? Si saco factor común, del primero me va a quedar esto y del segundo me va a quedar esto. Entonces me va a quedar 6x cuadrada y más 3 por 1 más y al cuadrado, todo por dy de x. Igual a 6x cuadrada más, no, menos, ¿no? Porque están sumando, entonces los tengo que mandar restando. Xy cuadrado. ¿Sí? Y ya por último, eso que multiplica, pues lo mando dividiendo. ¿Dudas de dónde salió esa derivada? ¿O de No. algún punto? Muy bien. Ah, otra cosa. Acuérdense que cuando hacemos aquí regla del producto, si antes tienen un más, lo ponen así tal cual. Si tienen un menos, tienen que abrir corchetes. ¿Por qué? Porque el menos va a afectar a las dos cosas de adentro.
Entonces no se les olvide eso. Cuando tienen regla del producto, o bueno, regla del cociente, si antes hay un más, no importa. Si hay un menos, abren corchetes y adentro de los corchetes ya escriben la regla. ¿Sí queda claro eso? Bueno, y ahora que tenemos la derivada, ¿qué hay que hacer con esa derivada? Evaluar. Evaluarla, ¿no? En X, 30 y Y 20, ¿no? Si la evalúan, eso les va a quedar menos 707. ¿Y ahora qué hacemos? Multiplicarla por el menos 0.8, ¿no? Exactamente. El cambio en Y va a ser igual a la derivada, que es esto, por el cambio en X, que es esto de acá, y eso es 0.5656. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Que los insumos aumentan. Los insumos. El ¿Qué es lo insumo que Y. estamos calculando? Exacto, estamos calculando el cambio en Y, ¿no? Entonces, el insumo Y, ¿qué tiene que hacer? Aumentar. ¿Cuánto? Ah, punto 56, pero no recuerdo en qué estaba. En unidades nada más. Insumos. Unidades solitas. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Entonces, acuérdense que si ustedes lo quisieran comprobar, originalmente teníamos que X valía 30 y que Y 20. Ajá. Cuando eso pasa, si ustedes hacen las cuentas, la producción es 1.143.261 unidades. ¿De acuerdo? Después de el cambio, como 0.8 unidades, entonces X tendría que valer 29.2. Y entonces lo que nosotros hicimos fue calcular el cambio en Y. ¿Qué le tiene que pasar a Y para que mi producción siga siendo esta misma? Ese es mi objetivo. Ajá. Y entonces dijimos que el insumo Y tiene que aumentar esa cantidad. O sea, lo que valió originalmente más esto de aquí. 20.5656. Si ustedes hacen las cuentas con ese X y Y, pues la producción de eso salir prácticamente esa cantidad que está ahí. ¿Sí está claro? ¿Claro, sí o no? O sea, para ya poder dar por terminado este tema. Bueno, entonces, eso fue derivación implícita y sus aplicaciones. Ahora vamos a ver derivada de la función inversa. Vamos a empezar definiendo función inversa, ¿no? O sea, agarramos una función f y decimos que g es su inversa si se cumple eso que está ahí, ¿no? O sea, que si yo evalúo f y luego evalúo g, me va a dar x otra vez. Ajá, por eso es inversa, o sea, porque lo está mandando al mismo, ¿de acuerdo? Y la notación es poner f a la menos 1. Ajá. Entonces, f a la menos 1 va a ser la función inversa y lo que hace es que lo regresa. Ajá. Si lo viéramos en como un mapita, aquí tenemos el dominio de f, aquí tenemos el rango de f y aquí están, ¿no? Entonces, la función f lo que hace es que manda este para acá y este para acá. Eso es lo que hace f. Y entonces lo que hace la inversa es que los regresa. La inversa
corre desde el rango hasta el dominio, al revés. Entonces la inversa manda este a donde venía, este de donde venía y este de donde venía. Eso es lo que hace f a la menos 1. Y entonces este es el dominio de la inversa y este es el rango de la inversa. ¿Sí se entiende que lo que hace es regresarlos? Sí. Entonces es la misma, pero al revés, ¿no? Y bueno, lo que significa en esencia, pues es que obviamente, ¿no? Cada valor de X va a dar a un único valor de Y. Y que también cada valor de Y, pues solamente viene de uno solo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tuviéramos este caso, que estos dos van a dar este mismo bajo F, entonces la inversa, cuando llegue aquí, la inversa va a decir, bueno, ¿a dónde mando este? Porque tengo dos opciones, ¿no? Entonces, por eso es necesario que no pase esa situación. Ajá. O sea, que uno va a dar a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y es lo que tenemos ahí, que para que haya una inversa tiene que haber un mapeo uno a uno para que a la hora de regresarlos, pues no haya confusiones. O sea, decir, bueno, ese concepto se llama que la función es biyectiva. Ajá. Cuando cada uno tiene su pareja y no se repiten, se dice que la función es biyectiva. Y entonces, pues se ve así, ¿no? Como en ese dibujito. Cada uno tiene su único par. ¿Sí queda claro por qué tiene que pasar esa situación a fuerza para que haya una inversa? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahorita lo vamos a ver con una gráfica para que les quede más claro. Pero entonces, el que una función sea biyectiva significa que la función es estrictamente monótona. O sea, que es creciente o es decreciente. Ajá, o sea, no hay de otra. Va para arriba o va para abajo. No puede cambiar en ningún punto de la vida. Ajá. Si va, acuérdense que estrictamente creciente es el primer dibujo que está ahí y significa que si se agarran dos X, uno más chiquito y otro más grande, entonces cuando los evalúen, pues el chiquito sigue siendo chiquito y el grande sigue siendo más grande, ¿no? Y decrecientes al revés, ¿no? Que cuando el valor chiquito, cuando lo evalúen, pues es grande y el valor grande al evaluarlos es de chiquito, ¿no? O sea, se voltea la desigualdad porque pues va hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿sí se acuerdan de eso, de creciente y de decreciente? Sí. Ok. Y, a ver, ahora díganme, en términos de derivadas, una función cuando es creciente, No la deriva positiva. Derivada es positiva. exacto, y decreciente cuando la derivada. Es negativa. Exactamente, ¿no? Entonces, esas son las dos formas de comprobar que una función sea creciente o decreciente, con esta de las desigualdades que les puse aquí o con la derivada, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a estar usando derivadas, que es lo que dice aquí, ¿no? O sea, una forma práctica de determinar que si es monótona estricta es comprobar que la derivada conserva siempre el mismo signo, ¿no? Porque si nunca cambia de signo, pues quiere decir que siempre es positiva, entonces es creciente estrictamente, o siempre es negativa, es estrictamente decreciente. Pero si cambia de signo de más a menos, de menos a más, pues ya sabemos, ¿no? Que no es estricta, ¿no? O sea, que hace esto o hace esto. Entonces, para que sea estrictamente, necesitamos que jamás cambie de signo. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok. ¿Cómo le vamos a hacer para determinar eso? Pues con criterio de la primera derivada. ¿Cómo hacíamos criterio de la primera derivada? ¿En qué consistía? Que deriva es igual a 0. Ajá. ¿Cuál es la derivada? 4x a la 4 más 1. Ajá. Y la igualamos a 0 y resolvemos, ¿no? Entonces eso significa que x luego
Pero, ay, eso puede pasar. O sea, las raíces pares las podemos sacar de los números negativos. No. No, acuérdense que esa es una característica. Raíces impares, o sea, 3, 5, 7, cualquier impar, sí podemos sacársela a números negativos, pero raíces pares no. Todas las raíces pares de números negativos no existen, ¿no? O sea, raíz de 2, raíz cuarta, raíz sexta, la que se les dé la gana, pero de números negativos esa no existe. Ajá. Entonces, eso significa que esto de aquí, pues no es cierto, no tiene solución, ¿no? Y entonces, si no tiene solución, significa que la derivada, ¿qué? ¿Es indefinida? No. Que no Nosotros existe. dijimos, vamos a igualarla a 0 y vamos a resolverlo para ver si hay algún X que la haga 0, ¿no? Entonces, como eso no tiene solución, quiere decir que la derivada jamás es 0. Entonces, por lo tanto, esta nunca es 0. Y si nunca es 0, entonces, ¿qué pasa con esa derivada? ¿Qué otras dos opciones tiene? ¿Que siempre es creciente o decreciente? ¿Que es positiva o es negativa? Ajá. Entonces, esta es positiva o negativa. Pero no va a cambiar, ¿no? O sea, es positiva siempre o negativa siempre. ¿Y por qué siempre? Pues pensemos en teorema de valor intermedio, ¿no? O sea, la derivada, pues no sé, está ahí, ¿no? Es esa. Pero como nunca pasa por 0, quiere decir que o siempre se queda arriba o siempre se queda abajo, ¿no? Pero no puede cruzar. Si empezó arriba y cruza, ya se hizo 0, pero yo estoy diciendo que no se hace 0. Entonces siempre se queda arriba o siempre se queda abajo. Si siempre se queda arriba, pues es porque es positiva. Si siempre se queda abajo, es porque es negativa. Pero sí se entiende por qué ser positiva o siempre va a ser negativa. Sí. Ok. Y entonces, ¿cómo determino cuál de las dos opciones es? Con segunda derivada. No. Evaluando. Criterio de la primera, exacto, criterio de la primera derivada. Teníamos que agarrar un número de qué? Prueba. De prueba. ¿Cuál se les ocurre agarrar? El 1. El 1, ok. Si la evalúan en 1, ¿cuánto queda? 6. 6. Y ya, con eso basta, es positiva. Entonces, por lo tanto, f, la derivada, siempre es positiva. ¿Y eso qué me dice de la función? ¿Es creciente? Es estrictamente creciente, exactamente. Y eso era lo que queríamos determinar, ¿no? Que fuera estrictamente monótona. ¿Sí quedó claro cómo lo hicimos? O sea, hay que igualar a 0 y ver. Si hay algún número que sí me cumple, entonces quiere decir que la derivada es 0. Y tendría que aplicar criterio de la primera derivada, ¿no? ¿Se acuerdan, no? O sea, poníamos la recta y poníamos aquí el número donde se hace 0, ¿no? Y luego agarrábamos números de prueba a la izquierda y a la derecha y vemos qué pasa con el signo, ¿no? Si cambia de signo, pues es que no es monótona estricta. Pero si no cambia de signo, porque había casos, ¿no? Donde en ambos lados quedaba el mismo signo. Entonces, si no cambia de signo, pues sí es monótona y dependiendo de
si es positivo, positivo, negativo, negativo, pues ya saben si es la función original es creciente o es decreciente. ¿De acuerdo? Ahora, la otra opción es que como aquí no tenga solución, no haya ningún número que me la haga 0, y entonces ya solamente tengo que evaluar en cualquier número de prueba la derivada para ver si es positiva o negativa y ver si mi función es creciente o decreciente. ¿Sí se entiende el procedimiento para determinar la monotonía estricta? Sí. ¿Segurísimos? Sí. Muy bien. Entonces, eso pues lo vamos a utilizar, ¿no? Bueno, rápidamente les voy a decir. Por ejemplo, una parábola. ¿Una parábola es monótona estricta? No. No. No, porque es decreciente y luego creciente, ¿no? Y entonces ya dijimos que si no es monótona estricta no tiene inversa, pero vamos a ver por qué. X y Y, ¿no? Este Y están de acuerdo que viene de 2X, ¿no? O sea, digamos, si este fuera el 1 y este el menos 1 y este 1 también, entonces yo tengo la pareja 1, 1 y la pareja menos 1, 1. O sea que el menos 1 y el 1 están yendo a dar ambos al 1. Y entonces si yo la intento regresar, pues no se puede, ¿no? O sea, yo no voy a saber a cuál mandarlo con la inversa. Entonces, por eso es que necesitamos que sea fuerza monótona, porque si no, si se cruzan, como aquí, en este cruce es que vamos a tener problemas. No voy a saber a dónde mandarlo de regreso. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, espero que sí, que no nos estén dando bien. Entonces, No, sí se entiende. bueno, la próxima clase terminamos y pues ya sería la última clase, la última tarea. O sea, bueno, de lo que he platicado con el profesor me dijo que planea que solamente haya examen final, ¿no? O sea, que revisen, bueno, que ya voy a terminar de calificar sus tareas, entonces pues para que puedan ver sus promedios y ya decidan si quieren o no hacer examen final. Y también según lo que entendí, dependiendo, bueno, si están reprobados, pues obviamente el examen final es para ver si pasan o no pasan la materia, ¿no? Pero si quieren subir calificación, pues me parece que también les va a dar la opción de hacer el examen final, pero solo para subir, no para reemplazar su calificación. Pero se los confirmo en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Va, muchas gracias. Ok, Sí. muchas gracias, maestra. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.